Buenas tardes, bienvenidos a esto que es Grupo Desarrollo Espiritual Iglesia en Casa. Dispondremos de estos momentos para alabar a nuestro Padre, para celebrar al Rey de Reyes, y lo haremos juntos, en armonía, como hermanos. Por eso, en estos momentos, recordaremos lo que nos menciona el libro de Salmos capítulo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí lo importante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y de esta forma pasaremos a alabar a nuestro Padre Celestial. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa.
Hemos cantado al Rey de Reyes, hemos alabado y exaltado a nuestro Dios. Y después de estos momentos de exaltación, ahora dedicaremos este tiempo para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Dispongámonos a escuchar el siguiente tema. ¿Qué tal? Damos gracias a Dios por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de tomar un tiempo para reflexionar con base en la palabra. Hoy en día, ¿verdad? Como hemos dicho, bueno, estos medios, ¿verdad? De entre todo lo malo, ha surgido esta comodidad, esta facilidad de poder tener acceso a la palabra en diferentes momentos. Gracias, ¿verdad? A Dios. Bien dice un texto, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este tiempo pues es para dar gracias, tenemos la oportunidad de alabar, de adorar, de bendecir, de ir a la palabra que es eterna, es bendita, es santa, es edificante. Si algo necesita nuestra vida es la palabra, ¿verdad? El contacto con la palabra, leerla, recordarla, es un mandato fundamental, nos bendice, nos edifica, nos orienta en medio de una vida de tantos compromisos, distractores, ¿verdad? Hay cosas que enajenan, que jalan, pero vaya que sí es bueno recordar la palabra. En esta oportunidad, leyendo un versículo del Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos capítulo 3, versículo 27. Recuerde la invitación constante, ¿verdad? Para tener la Biblia, nuestra Biblia, el libro físico a la mano, no descuidarlo, ¿verdad? No olvidarlo. Es cierto que están los dispositivos digitales, ¿verdad? Electrónicos, pero siempre tenga también con usted la Biblia, es insustituible. Marcos 3:27, ubica usted este versículo. Solo este versículo voy a leer que dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Este es un versículo que, independientemente, ¿verdad?, del contexto, es un versículo, un texto, una palabra que tiene que ver con autoridad, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con tomar algo, ¿verdad? Tomar algo, recuperar algo o conquistar. Conquistar, ¿verdad? Una Biblia que fue editada recientemente en función de los 12 pasos de ese programa de recuperación, tienen sus inicios unas palabras que dice: la Biblia es un libro de recuperación. Y esas palabras son dignas de análisis. Dios dio en el principio, el hombre cedió, el hombre cambió, ¿verdad? El hombre abusó. Estos son términos claves, ¿verdad? Claves que clarifican la historia del hombre, las causas del mal, ¿verdad? Se ha cometido un abuso de razonamiento. ¿Por qué existe el mal? Peor aún, los que preguntan, creen, piensan, ¿por qué Dios lo permite? Ni uno ni otro, ¿verdad? Si somos lectores concienzudos, Dios es dador, Dios ha dado. Esa es la constante de este Dios bueno, Padre bueno, eterno y misericordioso. Ha dado. La parte de Dios ha sido dar, proveer. La del hombre ha sido recibir. Y después de recibir, ya entra el uso, mal uso o abuso. El despreciar, el cambiar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha distinguido al hombre, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, en estos versos tan clarificantes, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira.
Cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, adorando a las criaturas antes que al Creador. He ahí los cambios del hombre en la historia. El hombre ha cambiado y ha abusado. Abuso, provocando deterioro, erosión, contaminación y destrucción. Hay que ser bien claros. Cuando esto está bien claro y presente, si así fuese, no habría tales preguntas que responsabilizan a Dios del mal, porque jamás Dios ha querido ni permitido el mal. Sino que más bien, ¿verdad? Qué fácil es lavarse las manos diciendo, preguntando, responsabilizando a Dios. El hombre ha demostrado ese carácter, ¿verdad? Después de la caída, ese carácter de tomar, arrebatar, conquistar. ¿Sí? Pero una conquista atropellante, una conquista denigrante, una conquista humillante, humillando, destruyendo. Tal como finalmente, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Apocalipsis, en esa serie de revelaciones, en esa serie de los sellos, donde se ven los famosos 4 caballos, los 4 jinetes, ¿verdad? Y aparece el primero un caballo blanco, y el que lo monta tiene un arco, salió venciendo y para vencer. Entonces, el significado tanto de ese como del segundo, ¿verdad? Del bermejo, el amarillo y el negro, todo eso habla simplemente del carácter. El primero habla del carácter conquistador del hombre. ¿Y cómo ha demostrado esto en la historia? ¿Verdad? Pues desde los tiempos antiguos o más primitivos, pues literalmente con arco y lanza, ¿verdad? Con la fuerza bruta, avasalladora. ¿Qué hace el hombre? Conquista, arrebata, toma, atropella, mata, hiere, humilla. Ayer y hoy. Ayer con arco y lanza, hoy con tanques, con tanquetas, con misiles, con armas químicas, etcétera. Vemos atropellando en todo el sentido de la palabra el carácter conquistador del hombre, ¿verdad? Bueno fuera una conquista correcta, positiva, ¿verdad? De alcances para progreso, pero cuánta destrucción ha causado. ¿Sí? Este versículo nos lleva a hablar de la gran conquista. La gran conquista. ¿Sí? Podemos pensar qué es lo que el hombre recibió en el principio, en los orígenes. ¿Qué recibió? ¿Qué facultades se recibieron? ¿Qué sitial se recibió? ¿Sí? Entonces, bien dice la Escritura, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero tanto con ello luego viene, ¿verdad?, el uso de las facultades, el abuso. Y así como Luzbel abusó de sus facultades y finalmente cayó, el hombre también, ¿verdad?, abusó de sus facultades y cayó. El hombre ha cedido terreno en la historia. Ha cedido terreno en diferentes áreas, pero vamos a señalar, a recordar una conquista personal. Una conquista personal que significa recordar la conquista de la mente. La mente es un gran campo, y se vuelve un campo de batalla. Y ese gran terreno, ¿quién lo ocupa? Hay terrenos desocupados que se dice, ¿verdad? Los ocupan paracaidistas. Y después se genera una gran crisis, una problemática, cómo sacar, ¿verdad?, personas que llegaron, se establecieron. De la misma manera, hay enemigos que se instalan en la mente. Una conquista personal,
significa una conquista de su mente, una conquista de su alma. ¿Qué tipo de pensamientos, fijaciones, obsesiones mentales? Esta vida es nuestra gran oportunidad para limpiar, depurar, para redimirse, salvarse en Jesucristo. Pero es necesario detectar, admitir y corregir. La vida, la sociedad, las presiones ciegan, enajenan. Es terrible cuando no se sabe, no se da cuenta que se está siendo víctima, ¿sí?, de ataques, de obsesiones, de mercadotecnia, de publicidad. El punto es, una conquista personal debe ser una conquista de la mente propia. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el tenor bíblico. La mente debe ser renovada. Una mente debe ser renovada. Pero si hay enemigos instalados, ¿verdad?, si hay enemigos ahí apostados, atrincherados, se libran muchas batallas. Hay contaminación, hay impureza, hay obsesiones. ¿Cuántas cosas hay? Una mente que lucha, que se debate. Todo eso es un claro indicador de que se necesita liberación, se necesita conquistar. La mente es un terreno propio. Conquista tu mente, conquista tu terreno. No hay que permitir que otros estén ahí, dañando, obscureciendo, ¿sí?, denigrando. Entonces debe haber objetividad. Esta debe ser la conquista de la vida, la gran conquista personal. ¿Por qué? Porque al día de hoy, quizás sin darse cuenta sutilmente, más y más mentes son atrapadas, son adormecidas, son anestesiadas por las corrientes, ideologías, las filosofías, los juegos, ¿verdad?, la tecnología. Y entonces tenemos mentes que prácticamente desde que amanece hasta que se duermen, mentes enajenadas, sujetas y esclavizadas, ¿verdad?, a programas, ¿sí?, mentes esclavizadas a lo que otros dicen, marcan el paso. La gran conquista personal tiene que ser la conquista de la mente. La mente del creyente tiene que ser libre, la mente del creyente tiene que ser liberada. Un proceso de conquista es fuerte. Por eso este versículo, ¿verdad?, dijo el Señor que para tomar un lugar, primero hay que atar al hombre fuerte, es decir, hay que librar una fuerte batalla, porque no es fácil la batalla de la mente, no es fácil echar fuera aquello que ya se arraigó profundamente, no es fácil cambiar hábitos, conductas, tendencias, no es fácil. Hay que quererlo, hay que estar convencidos y adentrarse e iniciarse en una lucha, en una guerra, en una batalla. Pero ¿quién ha de ser libre? Realmente el conocimiento, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que conoce, el que decide, el que quiere. La gran conquista es una conquista personal, es una conquista de la mente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las áreas de cautividad en el ser? Mente, alma y por ende cuerpo. Por lo tanto, ¿cuáles son las áreas a liberar? Las mismas, mentes, alma y cuerpo. En ese orden, porque lo que pensamos, deseamos, sentimos, y lo que deseamos y sentimos, hacemos, realizamos con el cuerpo. Mente, alma, cuerpo. Y lo que sucede en la mente, un cambio bueno, se llama metanoia, cambio de mente. El arrepentimiento es una verdadera y profunda metanoia, el verdadero arrepentimiento, la gran conquista el terreno de tu mente, ¿verdad? Echar fuera de la mente todas esas, ¿verdad?, invasiones que se han dado desde temprana edad. Sabemos que desde temprana edad, sin quererlo y sin saberlo, muchos empiezan a recibir influencias en sus mentes por las cosas que se ven, las cosas que se oyen, etcétera, las ventanas del alma que se llegan a abrir
hacia lo negativo, hacia lo incorrecto. Y todo eso empieza a anidarse. Bien, pero hay oportunidad de llegar a una edad, a un tiempo donde podemos ser objetivos y decir, ahora entiendo que todo esto no es bueno, no es correcto, no ayuda, me esclaviza, me detiene y no hay progreso. Porque por eso no progresan muchas vidas, por los vicios mentales. ¿Quién quiere romper todo esto? Liberarse, ser libre. El reino de los cielos se hace fuerte. Dice otra versión antigua, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Violentos en qué sentido? En el sentido de que tienen que hacer mucha fuerza para romper ataduras, ligaduras, cadenas, ¿verdad? Opresiones en una batalla espiritual, con la espada de la palabra, con el poder del Espíritu, ¿verdad? La intensidad de la fe, hay recursos. La gran conquista es una conquista personal, en la mente, en el alma, emociones, sentimientos. Decir alma es decir emociones, sentimientos, ¿verdad? Pasiones, instintos, voluntad, temperamento. Igualmente, esta área debe ser conquistada, ¿verdad? Muchas veces la vida de una persona, ¿verdad?, simplemente se vuelve eso, una esclavitud del alma. Lo que el alma desea, eso hace la persona, ¿verdad? Lo que los instintos quieren, en eso se arrastra la persona, en eso se ha esclavizado, ¿sí? Hay que conquistar y someter. El alma debe estar sometida al espíritu y no al revés. Ese era el propósito original, Dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vale, ¿verdad?, la pena repetir esto que el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. Mansedumbre, los que son mansos, ¿son tontos? La mansedumbre es un tremendo poder de autocontrol. La mansedumbre es fuerza y poder de autocontrol. No cualquiera tiene esto. Hay que entenderlo, hay que quererlo, hay que forjarlo, formarlo. Así como el Señor forjó en el desierto, ¿verdad?, ese interior fuerte, poderoso. Y vinieron ríos, soplaron vientos, vino Satanás con todas sus tentaciones, pero él ya estaba ahí, en esa fortaleza de templanza, y permaneció en la palabra. Y los líderes religiosos atacaban y atacaban, ¿verdad?, y querían poner trampas, pero esa fortaleza de mansedumbre lo mantenía ahí, estoico, firme, incólume, ¿verdad? O sea, no se movía. Mansedumbre, manso y humilde. Algunos pensarán, ¿verdad?, equivocadamente, que es debilidad. La mansedumbre no es debilidad. Mansos y humildes es fortaleza espiritual. Y llámese Satanás, llámense los líderes religiosos, llámese, ¿verdad?, los ataques de la fama, del poder, de la política. Pero, ¿qué vemos en los evangelios? Se mantenía manso y humilde, una fortaleza espiritual frente a pensamientos oscuros, ¿verdad? Frente a pensamientos oscuros, la conquista de la mente. Tiene que haber control, tiene que haber rechazo, tiene que poderse decir no a estos pensamientos, ¿verdad? Frente a difamaciones, acusaciones, murmuraciones, ¿verdad? Simplemente rechazar frente a provocaciones y otras situaciones, dominio, control, conquista. Ya lo han dicho algunos sabios, ¿verdad?, en el área secular, ¿verdad? La mayor conquista es la de su persona, la de su temperamento. Pero esto han sido expresiones más contemporáneas, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que dijeron algunos realmente en la Biblia ya tiene 2000 años, ¿verdad? Entonces, dijo aquel sabio famoso griego, ¿verdad?, conócete a ti mismo. Y otro dijo, contrólate a ti mismo.
Después otro, entrégate a ti mismo. Y el Señor dijo, niégate a ti mismo. Esto último, ¿verdad?, es posible como parte de esto. Tenemos que conocernos, conocer las debilidades y trabajar, recuperar el terreno, ¿verdad? Entonces el texto inicial nos habla, ¿verdad?, de que para poder tomar algo, recuperar algo, hay que atar, hay que sujetar, hay que controlar, ¿sí?, para poder tomar o recuperar lo que originalmente fue dado al hombre para bien. Pero repito, el hombre cedió, entregó, ¿verdad?, entregó al mundo, entregó al maligno, le entregó al mismo hombre los derechos. Por eso es que se necesita recuperar. La gran conquista es una conquista personal, pero también es una conquista espiritual. Una conquista espiritual. Nuestra vida está llena de presiones. Hay muchas presiones, también hay opresiones espirituales. También hay aflicciones, bastantes, ¿verdad? Se requiere de autoridad espiritual, acción espiritual, conquista espiritual. ¿Sí? La gran conquista tiene que ser una conquista espiritual. Siempre se va a luchar con todo esto, ¿verdad? Siempre se va a luchar. Siempre estaremos, ¿verdad?, siendo bombardeados. Presiones por aquí, presiones por allá. Pero hay que respirar. Hay que leer. Leer nos hace recordar. Leer nos lleva a los orígenes. Leer la Biblia, leer estas páginas, leer los propósitos originales, nos lleva, nos recuerda los principios, los orígenes. No os afanéis, dijo el Señor, no os afanéis. ¿No es mayor el cuerpo que el vestido? ¿Sí? Vestidos costosísimos, ropas costosísimas, pero que no pueden usarse por enfermedades, por limitaciones. Por eso dijo el Señor, ¿no es mayor el cuerpo, la salud, que mejores prendas que sean? Cuando revisamos eso y lo entendemos, pues decimos gracias. Al tener vida, al tener salud, lo demás realmente es secundario. Tenemos lo primero, lo más importante. Sabemos que muchas personas quisieran lo básico. Tantas veces hay situaciones que conocemos, ¿verdad? Una conquista espiritual, no solamente en lo personal, sino en lo espiritual. Antes de conquistar hay que ser libres. Un esclavo no puede conquistar. Si es esclavo, está limitado, no puede ser conquistador. Así como el que no perdona no progresa. El que no controla, ¿sí?, tampoco progresa. Entonces, hay que desarrollar estas capacidades, estas posibilidades. Es un llamado, ¿verdad? Es un llamado. Pero en tiempos tan agitados, a veces se olvida, no hay lugar para todo esto. Pero qué bueno es recordar. Jesucristo señaló atar al que ata. Hay que atar al que ata. Hay que controlar, liberar al que esclaviza, para que haya verdadera libertad, ¿verdad? De ahí obviamente surge la pregunta, ¿qué me ata o quién? ¿Qué me esclaviza? ¿Puedo liberarme de todo esto? Tenemos la palabra escrita, para ser llevada a la palabra hablada dentro de la mente, la palabra hablada en el interior, la palabra hablada en el exterior, ¿verdad? Las influencias permean el mundo, ideologías, filosofías, y las palabras de la boca
muchas veces son negativas o no ayudan. Bien hacemos muchas veces empezar por atar la lengua de todo lo malo y negativo. Atar la lengua a todo lo que no conviene y desatarla a lo que sí conviene. ¿Sí? Desatar la libertad para poder tener conquista, ¿sí? Una verdadera conquista. Se requiere fuerza, ¿verdad? Capacidad, poder para atar lo que ata y quitarlo, sacarlo, dice el texto, y entonces podrá tomar todo lo que ha sido dado. Es un proceso. Lo esencial lo tenemos en la palabra, ¿verdad? Una conquista personal, una conquista espiritual, y quiero terminar con una conquista en el servicio. Una conquista en el servicio, es decir, una conquista de discípulos. Porque, ¿qué hemos de conquistar? Al creyente, al cristiano, ¿qué se le manda a conquistar? Dicen, el hombre ha conquistado el espacio, ha conquistado la luna, ya está en Marte, ¿verdad? En estos tiempos. Aquí en la tierra ha conquistado continentes, ¿no? Los famosos antiguos grandes imperios y los llamados grandes conquistadores, conquistando tierra, expandiendo territorios, sojuzgando pueblos, explotando, ¿verdad?, ciudades. ¿Cuáles han sido las conquistas? A nivel personal, cada quien se jacta de sus conquistas, dicen muchos, ¿no? ¿En qué sentido? Pero realmente, desde la perspectiva bíblica, espiritual, ¿qué mandó el Señor? Entonces vemos que si hay una conquista personal, ¿verdad?, de las áreas, de las facultades, hay una progresión aquí de lo personal a lo espiritual y de lo espiritual al servicio, ¿verdad? Entonces, ciertamente aquí en este plano hay logros, avances, alcances, conquistas. Hay quien busca puestos laborales, empresariales, hay quien busca progreso en todo esto. Todo tiene su lugar y su medida. Todo tiene su lugar y su medida, pero ¿y el día de mañana? Al morir, ¿verdad?, al salir el espíritu de esta funda, de esta vaina, de este cuerpo, ese verdadero total yo, el espíritu, al salir, ¿verdad?, se va a desprender de todo esto. Se va a desprender de todo esto material. Las cuentas bancarias se van a quedar acá, para uso, mal uso o abuso de los demás, ¿verdad? A veces lo usan bien, a veces no. Al que no le cuesta hace fiesta, dicen, ¿verdad? Y se lo malgastan, hacen lo que quieren. Todo se va a quedar. Y en esa posteridad, ¿qué conquistaste? Es como llegar delante del Señor, y ¿cómo llegaremos? ¿Con las manos vacías? ¿Qué diremos? Bueno, señores, que yo fui un buen empresario, fui un buen comerciante, ¿verdad? Fui un buen, ¿verdad? Sí, pero solo en lo material. ¿Podemos conquistar algo para el reino de los cielos? De hecho, el Señor lo mandó. Como dice la propia Biblia, aquí hay sabiduría, el que lee entienda. El que lee entienda. 4, el número de equilibrio. El equilibrio perfecciona. Hay que darle tiempo a todo. Pero también hay prioridades. Hay prioridades innegociables. Innegociables. Jericó fue conquistada por la voz del pueblo que se levantó. Pablo conquistó ciudades con la palabra del Evangelio. Jesucristo conquistó la vida de los hombres, ¿verdad?, con la palabra de verdad que hablaba.
que penetraba cual espada, ¿verdad?, penetrante. La palabra de verdad iluminaba. Y Él a nosotros nos manda a ser discípulos. ¿Con qué? Con la palabra, con su palabra. Conquistar vidas, conquistar mentes, ¿verdad? Hablando, compartiendo, testificando, interesando a otros con palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, no con crítica, ¿verdad? No con crítica, comentarios ácidos, ¿verdad?, etcétera. Se casan más moscas con miel que con hiel. Y el Señor manda a conquistar en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué? Discípulos. La oración remueve fortalezas, la fe mueve montañas, la palabra, ¿verdad?, mueve conciencias, la palabra de vida, de poder. El Espíritu es el poder que mueve al creyente, que mueve al creyente. Entonces, ¿verdad?, esa es la conquista en el servicio, la conquista de discípulos. Conviene hacer un alto, conviene reflexionar, ver alrededor. Ciertamente, quizás hay logros, avances, conquistas. ¿Cuál es la gran conquista? La mayor conquista de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hoy recordamos estos principios, ¿verdad? La conquista personal, ¿sí? Seamos dueños realmente de este terreno de la mente, echando fuera todo lo negativo y que la palabra gobierne, ¿sí?, en la mente, en el alma. La conquista espiritual, que sea autoridad espiritual que sojuzga, gobierna sobre todas las cosas. Y en esa secuencia correcta, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, sí puede llegar este tercer aspecto, ¿verdad?, de esa conquista para el reino de los cielos. La conquista de corazones, de mentes, ¿verdad?, mentes nuevas que se renueven, la conquista de discípulos. Es lo que el Señor, ¿verdad?, habló, dejó, legó. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero esto es parte esencial, primordial. La palabra escrita la tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Como acabo de señalar, la palabra tiene sus alcances, la oración tiene sus alcances. El Espíritu, ¿verdad?, tiene un alcance ilimitado. Solo resta en nosotros la conciencia, la decisión, el valor, la firmeza, el compromiso absoluto, no a medias. Es decir, Señor, voy por todo lo que es mi terreno, mi área, Señor, ¿sí?, a tomarlo, recuperarlo, conquistarlo de todo aquello que haya invadido en mi mente, en mi alma, en lo espiritual y para tu servicio, ¿verdad? Que esa sea realmente la gran conquista de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que darle tiempo a todo, estamos en este mundo material, pero eso realmente no impide atender lo espiritual. Conquista tu vida para Él, ¿verdad?, para la gloria de su nombre. Creo que podemos orar, ¿verdad?, y darle gracias. Hágalo conmigo. Padre bueno y eterno, gracias podemos darte, gracias decimos por poder recordar los grandes principios al leer tu palabra. Y podemos clarificar, Señor, que tantas veces tantos males y problemas de la vida son por olvidar, por descuidar o por desconocer principios esenciales. En esta ocasión, esta gran conquista, Señor, se refiere a que tengamos control de nuestras áreas, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor, que son redimidas por tu sangre, Señor Jesucristo, para salvación. Y de nosotros depende esa liberación.
entendemos que de nosotros depende esa depuración, esa limpieza, echar fuera todo enemigo y conquistar estos terrenos para vivir justa, sabia, en santidad, en paz, sin oscuridad, Señor, sin presiones, sin enemigos, en paz, en libertad y bendición. Así como esa conquista espiritual, formando y forjando esa fortaleza espiritual que nos ayuda a vivir en equilibrio, en armonía, en paz, Señor, sin competir, obedeciendo la palabra, guardaos de toda avaricia, codicia, sino tener paz día a día, dando gracias por todo lo bueno y progresando. Y en esta progresión, en esta secuencia, llegar a este aspecto, Padre, de esa conquista para el reino de los cielos. Señor, reconocemos que tantas veces se olvida este mandato, id y haced discípulos. Pero hoy recordamos y entendemos que podemos también conquistar en esa área. Podemos conquistar con tu palabra, el buen testimonio, el conocimiento correcto, mentes, intelectos, conciencias. Podemos conquistar corazones y vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Y no solamente dedicarnos a una vida material, a una vida de solo ganar dinero para gastarlo, sino que atendiendo una cosa, como está escrito, bien podemos hacer la otra. Señor, gracias, gracias, gracias. Hoy recordamos, hoy nos comprometemos, vamos a obedecer, vamos a retomar, Señor. Reconocemos que sobre el camino a veces olvidamos, nos detenemos, quizás otros se quedan en la orilla, pero tu llamado y tu oportunidad hoy en este día es levantarnos, avanzar, progresar, caminar y conquistar lo que debemos hacer con tu ayuda, por tu palabra, por tu espíritu que nos fortalecen hoy y siempre. Gracias, mil gracias. Te amamos, bendito, poderoso, santo, fiel, perfecto, único, suficiente, galardonador, Dios y Padre bueno, Padre perfecto, Padre de las luces, Padre de toda gracia, en el nombre bendito, poderoso y suficiente de Jesucristo, Señor nuestro, y por el Espíritu de poder y de gracia que nos has dado. Bueno eres, bendito eres, ahora y siempre. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bien, vamos adelante cada día, ¿sí? Ahora sí que conquistando, avanzando, cada nuevo día. Es una nueva oportunidad. Solo tenemos que decir, decido empezar o volver a empezar por esta oportunidad que nuestro Dios y Padre amante nos da. Él nos bendice abundantemente. Gracias a Él. Así es que bendiciones y seguimos adorándole, bendiciéndole, dándole gracias con cada momento de oración, reflexión y adoración con los hermosos cantos que tenemos. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios y esta ocasión podremos disponernos también para poder servir de otra forma, a través de nuestras ofrendas y diezmos. Recordemos que aún en estas circunstancias se sigue haciendo uso de instalaciones y demás cosas y beneficios, por lo cual nuestra aportación es muy importante. Podemos hacerlo a través de transferencia, de depósito o bien en efectivo. Pueden acercarse a las oficinas del instituto y pueden hacer ustedes su aportación correspondiente. Recuerden marcar el rubro para el cual se está realizando esta aportación. También recuerden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook e Instagram. Ahí ustedes podrán tener nutrimiento, alimento espiritual constantemente. Y de esta forma nosotros hemos llegado al final de esta transmisión. Pero recuerden, el próximo domingo nos estaremos viendo en una transmisión más de Iglesia en Casa. Hasta la próxima.